Es alérgico a la palabra dada, a la rendición de cuentas y a los trámites parlamentarios. Su único proyecto político es la permanencia en el poder. Para ello está dispuesto a pagar cualquier precio, soportar cualquier carga, superar cualquier penuria. O mejor dicho, está dispuesto a que lo hagamos nosotros por él. España, los españoles y sus intereses le traen absolutamente sin cuidado. Esos son sus principios. Si no nos gustan, tiene otros. Hablamos, ya lo han adivinado, de Pedro Sánchez. La penúltima del presidente del Gobierno ha sido alinearse con Marruecos en la cuestión del Sáhara. Lo ha hecho sin informar a la oposición, ni a sus socios de Gobierno, ni a la opinión pública. Más grave todavía, lo ha hecho rompiendo 4 décadas de posición común de España respecto a la cuestión saharaui. Y por si no fuera suficiente, en un momento de emergencia energética en el que no es la mejor de las ideas indisponerse con Argelia. ¿Por qué lo ha hecho? No nos cabe duda, por interés propio. Este hombre es un peligro público. Hay que echarlo. Lia Thomas, atleta transgénero, se alza con la medalla de oro en un campeonato universitario de natación femenino. Habrán advertido que al hablar de Thomas hemos evitado emplear el pronombre femenino y también el masculino. Por un lado no queremos negar la evidencia biológica, por otro tampoco buscamos que nos cierren el canal. Así está el mundo, de loco. Esta noche contaremos con la presencia de la cofundadora de UPyD, Rosa Díez, quien ha presentado su nuevo libro, Maquetos, la historia de cómo muchos españoles que se trasladaron a vivir al País Vasco tuvieron que sufrir el racismo nacionalista. La España que no se resigna a desaparecer, la España rural, llenó ayer las calles de Madrid para hacer oír sus legítimas reivindicaciones. Al baile de cifras habitual entre convocantes y delegación del Gobierno hay que añadir una tercera variable, la de Óscar Puente, alcalde de Valladolid, para quien los manifestantes eran todos marqueses. Eso es lo que a Puente le gustaría, ser marqués y con querida. Miembros del Gobierno y agentes sociales se han reunido esta tarde en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital para tratar el plan de choque en respuesta a la guerra entre Rusia y Ucrania. Allí también estaban convocados los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo, de Comisiones Obreras, y Pepe Álvarez, de UGT. Paloma Guardia. Sí, Sofía, así es. Buenas noches. Hoy se han reunido los miembros del Gobierno y también los agentes sociales para tratar el plan de choque en respuesta a la guerra que se está produciendo en Ucrania. Esta reunión ha tenido lugar en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Posteriormente ha habido una rueda de prensa donde han explicado qué se ha hablado en esa reunión. Enseguida contactaremos con vosotros para contároslo. ¿Qué tal, Sofía? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. ¿Preparada para otro día más en la alternativa? Preparadísima. ¿Otra noche más en la alternativa? Preparadísima, como siempre. Antonio Muro, buenas noches. Muy buenas noches. Estábamos preparando el programa arriba en la redacción y de pronto he oído de fondo en un informativo variantes, restricciones y me han dado como un escalofrío. ¿Volveremos a...? ¿O no se atreverán? No. A ver, están detrás de la variante Omicron BA2.2, pero donde la han estudiado, que principalmente fue en Dinamarca, que es donde empezó, dicen que no tiene mucho más riesgo que la anterior variante. Y además Alemania ya ha empezado a quitar todas las restricciones, incluidas las de las mascarillas, las van a dejar restringidas a hospitales, transporte público y demás. No se prevé. Lo que pasa es que ya sabes que todo el miedo viene una vez más desde China, con los grandes titulares de ciudades cerradas con 50 millones de habitantes sin poder salir, pero es que China es China, quiere apostar por el COVID-0, lo cual va a ser muy difícil, pero vamos que allí 5.000 personas contagiadas en 1.414 millones de habitantes tampoco es como para preocuparse. Bueno, pues que no nos preocupen. Julio Llorente, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal tus libros? Muy bien, ahí van. Tus libros editados por ti, no sí. Los libros a los que les dedicas horas y horas de lectura. ¿Qué tal el último, el de Carlos Marín Blázquez? ¿Qué tal lo estáis vendiendo? Fantásticamente bien, lo presentamos el jueves pasado en Madrid y la verdad que acudió gente a la presentación, lo cual es siempre de agradecer. Y sobre todo en Madrid. Visto el éxito de determinadas presentaciones. Sobre todo en Madrid a las 8 de la tarde, donde la gente, es lo que se dice, que o das una conferencia o te la dan, es decir, que hay mucha variedad cultural.
Liusibaya, buenas noches. Buenas noches. Qué bien tenerte aquí. Encendemos la televisión, cualquier televisión, y estás ahí. Sí, pues también estoy aquí, mira. El otro día le confundiste el nombre a Jaime González. Sí, pensaba ¿Cómo que era osas? Javier. Sí. Ya, bueno, pues desgraciadamente hay... No tenías ni idea de quién era, ¿no? Hay dinosaurios mediáticos que se creen que todo el mundo les tiene que conocer y pues la generación mía parece que no... No sabéis de lo que os habéis librado no somos conociendo más a Jaime González. Somos más de, no sé, youtubers, influencers o yo qué sé. Toda aquella gente que a Jaime González entiendo que no Toda le parecerá aquella muy gente que no seria. mejora a Jaime González. Bueno, perdona, mejoramos muchísimo, ¿eh? Porque cada vez Bueno. que debatimos con Jaime González no tiene él tampoco muchos datos para aportar. Pedro Fernández Barbadillo, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar aquí. Tengo una pregunta de trivia. ¿Te gusta el trivial? Pues me gusta más el parchís. Bueno, Normal, pues- y sobre todo porque le gano a mis hijos Realmente todavía. era una pregunta retórica, no nos tienes que decir tus gustos en lo que respecta a juegos de mesa. Tengo una pregunta de trivial para ti. Me tienes que decir qué dirigente político español pronunció esta frase. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final. Yo la sé. Pero ¿estamos hablando del Real Madrid o de No. algo más de política? Algo más de política. Pues mira, como está siendo muy oscuro y tan oscuro que está siendo muy claro, yo creo que estás hablando de Felipe González. Estoy hablando de Felipe González. Año, a ver, en el 76. año 76, noviembre o diciembre. Noviembre, diciembre del 76. ¿Y con a quién le prometía su fidelidad eterna Sí. y su compromiso para siempre? Pues a los pobres de los saharauis, que han sido de los más engañados por parte del Partido Socialista. Bueno, el Partido Socialista, a través de Pedro Sánchez, le ha retirado el apoyo al pueblo saharaui, se lo ha dado. ¿Qué ha pasado? Porque en las últimas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, por la vía del tuit, no dejan nada claras las cosas. Efectivamente, no dejan nada claras las cosas. Llevamos 4 días tratando de interpretar la diplomacia secreta de este ministro, de Álvarez, o Álvarez, la verdad, con tantos ministros, es que ya no sé quién es quién. Y la diplomacia secreta de Pedro Sánchez, y al final para tratar de quedar como estábamos antes. El tuit que tú mencionas ahí, que lo ha publicado en español, en inglés y en francés, solo le ha faltado en árabe. Dice que se ha reunido con el enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas. Supongo que es el que sobresale por encima del tuit, ¿no, Manu? El que solamente se le ve la coronilla de ser Álvarez. Vale. Bueno, perdona, pues, Pedro. Se ha reunido con este señor que dirige la MINURSO, que es la misión de las Naciones Unidas para el Sáhara, que se renovó hace unos meses por espacio de 1 año y con el voto a favor de todos los miembros del Consejo de Seguridad, incluido Estados Unidos, que esto es muy importante, y Francia, tal. Y entonces dice, me he visto con este señor, y le he expresado que España mantiene su alineación con una solución para el Sáhara aceptable para las partes y de acuerdo con el marco de las Naciones Unidas. Que es lo que decía el programa político, el programa electoral del PSOE, y ha sido la postura del PSOE durante muchas décadas. Entonces no ha cambiado nada. Eso parece, aunque ahora estamos en la diplomacia del tuit. Pero Rabat dice que hay una carta. Una carta que todavía no nos han enseñado. Pero Solo tampoco, sabemos pero que citas. el gobierno tampoco ha desmentido el contenido. Además, pero es una carta secreta. Y es una carta secreta tan curiosa No, que tan la ha hecho secreta, pública eso es. la Casa Real marroquí. Que es que, por supuesto, Un socio fiable. totalmente. ¿Sabes? Es fiable en el sentido de que sabes que te va a engañar. Te la va a clavar por la espalda en cuanto te des la vuelta. Bueno, pues Son más de fiar los argelinos, sinceramente. Pues no sé con cuál de los dos nos hemos quedado en esta crisis. Yo tampoco, y creo que en Moncloa tampoco lo saben. Bueno, pues mientras lo dilucidamos, Pedro Fernández Barbadillo, te despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima. Antonio Muro. Pues yo creo que, sin entrar en el fondo, porque es muy difícil saber la razón por la ¿Con qué nos quedamos? ¿Con el tuit de Álvarez o con la carta secreta, no tan secreta, A ver, de aquí Sánchez el a principal problema, Rabat y que Gonzalo, Rabat
es que no se ha publicado la carta y llevamos ya 4 días. Es decir, el gobierno marroquí hace unas especulaciones sobre lo que dice esa carta, que nos hemos alineado con ellos y con una autonomía en el Sáhara, pero no hemos visto la carta. El gobierno español tampoco ha publicado la carta y hoy se presenta, después de ratificar el contenido de ese comunicado que hicieron los marroquíes Álvarez el otro día, hoy se presenta con este tuit en el que dice que de acuerdo con todas las partes y en el seno de las Naciones Unidas. Todo ha cambiado para que todo siga como está. Para que todo siga igual. Bueno, lo que pasa es que nos ha dado una nueva muestra de lo que cabe esperar de la irresponsabilidad del gobierno español. Julio Llorente. Bueno, todo sigue igual. Yo supongo que al gobierno argelino algo le habrán afectado la filtración de la carta y las especulaciones sobre el gobierno. El tema del Sáhara Occidental es complejísimo, pero no hay ninguna solución dentro del marco de Naciones Unidas, que es a lo que se apela, que no pase por el referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental. Y eso es lo que Marruecos lleva años tratando de evitar. Con lo cual, no sé a qué se refiere Álvarez cuando habla de una solución aceptable para 2 partes y que esté dentro del marco de Naciones Unidas. Bueno, está hablando de la posición claro, de inicio. Pero que tiene que ser un referéndum de autodeterminación y Marruecos no está dispuesto a aceptar eso. Josibaya. Bueno, yo sigo dentro de mi perspectiva realista de las relaciones internacionales. Es completamente comprensible que España estaba jugando un poco a 2 bandas, estando con Argelia y con Marruecos. Esto no puede ser, puesto que Argelia está alineada con el bloque de Rusia, en este caso, y Marruecos está con el bloque de los Estados Unidos. Dicho esto, si bien había que decidir algo, yo lo que no entiendo es cómo hemos podido desde el Gobierno de España constantemente jugar a aquello de, por un lado, meter al famoso líder del Frente Polisario de aquella manera medio ilegal, cabreando a Marruecos, que se supone que son nuestros socios, puesto que es el socio preferente de Estados Unidos, que también, ojo, habría que ver si Marruecos quisiera quedarse con Ceuta y Melilla, qué diría la OTAN o qué dejaría de decir, porque ahí también hay muchas cosas en entredicho. Entonces, yo comprendería perfectamente que al final nosotros apostáramos por alinearnos con Marruecos. A ver, tendríamos que verlo mucho, como bien ha dicho Julio, porque ese referéndum en principio es la única solución que hay según el derecho internacional, pero lo que no puedo entender, y lo que creo que nadie en su sano juicio puede entender, es ese afán de España y sobre todo del gobierno de Sánchez de jugar a 2 bandas, perjudicando a todo el país, porque tiene cabreados a los de Marruecos y a Argelia constantemente. Bueno, lo que está claro es que, como decís vosotros, es un conflicto complicado y precisamente para hablar del mismo, nosotros esta noche vamos a hablar con Jesús Manuel Pérez Triana, autor de guerrasposmodernas.com. Buenas noches. Hola, encantado de la invitación para hablar esta noche aquí. Jesús Manuel, una pregunta. ¿Por qué este giro de guión y por qué ahora? Pues yo creo que estoy tan perplejo como todos. Se ha usado como excusa el que era el momento, era necesario para poder concentrar todas nuestras fuerzas y nuestra atención en la crisis de Ucrania, pero a mí me parece que es al revés. Los intereses estratégicos de España están en el sur. Donde tenemos que poner toda la fuerza, donde tenemos que poner toda la atención es en el sur. Lo de Ucrania, pues forma parte de una cuestión colectiva de la credibilidad de la Unión Europea y de la OTAN. Entonces, ¿por qué ahora? La verdad que la única explicación puede ser que los movimientos de la diplomacia estadounidense, francesa y alemana sobre el tema del Sáhara haya hecho que en España se piensen o el gobierno español se piensa que se van a quedar aislados en Europa en este tema y que era necesario alinearse con todo este grupo. Pero como siempre somos más papistas que el Papa, las declaraciones iniciales del gobierno español eran más contundentes en el apoyo a la iniciativa marroquí que las alemanas, que decían que era interesante, decía que era una iniciativa interesante para hacerlo avanzar. Entonces, pues yo la verdad que más allá de la perplejidad, pues no sé, tendremos que ver el desarrollo de los acontecimientos para entender la lógica de esto. Yo te pediría que nos explicases y a la audiencia cuáles eran las otras alternativas que tenía el Sáhara Occidental. Si nos ponemos desde un punto de vista maquiavélico, vamos a decir, ¿cuáles son los intereses de España? Pues a nosotros como españoles, más allá del derecho internacional, la moral, nos interesaba que el conflicto del Sáhara se prolongue lo más posible, porque eso va a suponer que Marruecos tiene allí el 50% de sus fuerzas armadas, va a ser un conflicto abierto desde que se rompió el alto el fuego en noviembre de 2020, y nosotros como españoles podríamos decir que nosotros
confiamos en la ONU, que es el ámbito donde se deberían resolver los conflictos en el área internacional, que esperamos que el nombramiento de un nuevo representante de Naciones Unidas para resolver este conflicto, Staffan de Mistura, que estaba ahora había tomado el cargo, había ocupado el cargo hacía muy poquito y estaba haciendo unos contactos iniciales, pues tomar una posición muy cómoda, decir que simplemente íbamos a esperar que esto fuese a algún lado, posiblemente no fuese a ninguna parte, pero no, quedándonos ahí en esa neutralidad maquiavélica, pues quedábamos bien con Argelia, respondíamos en el ámbito, nos podíamos posicionar con otras potencias y otros países. Y bueno, a Marruecos la única cuestión es que nos estaba pidiendo que nos posicionáramos claramente, pero ahí ya necesitábamos España pues plantarse, porque lo han dicho las autoridades marroquíes. Cuando ellos resuelvan el expediente, la cuestión del Sáhara, van a ir a por cierto de una Melilla. Entonces, pues a nosotros nos... Jesús Manuel, perdón. Sí, ¿Puede hablarse de una moneda de cambio, apoyo del gobierno a Marruecos en la cuestión saharaui a cambio de que refrene sus ansias expansionistas Marruecos sobre Ceuta y Melilla? ¿O estas ansias expansionistas, este afán por extenderse, no se van a saciar nunca? Esa es la gran cuestión. El ministro de Cultura, que tampoco es que sea el ministro clave en la política exterior española, decía que esto era un buen acuerdo, era una gran buena noticia porque habíamos obtenido de Marruecos garantías de que iban a frenar sus ambiciones sobre Canarias, que eso ya me parece, yo soy canario, me parecía, digo, ¿en qué momento? Vaya, ahora me entero de que había ambiciones marroquíes sobre Canarias. Bueno, el problema que tenemos aquí es que estamos haciendo un trueque desigual. Es decir, nosotros les estamos ayudando a consolidar su dominio sobre un territorio y ellos a cambio nos dan promesas. Entonces, esas promesas se pueden cumplir o no cumplir. Y de aquí a un tiempo, pues nosotros que le hayamos entregado, le hayamos ayudado a que ellos consoliden un dominio, pues a cambio unas promesas. Y a mí eso me deja bastante inquieto, porque esas promesas... Pues, en fin, no hay garantías. Prometo no acosar a Ceuta y Melilla. Prometo... decir, bueno, ¿eso cómo se pone sobre el papel? O sea, en un tiempo podríamos... Esto entonces además genera un incentivo. Le hemos demostrado a Marruecos que siendo agresivo obtiene una recompensa. Obtiene, obtiene de España que cede. O sea, España cede, porque tiene ese miedo de hay que aplacar. ¿No? O sea, es una de las cosas que también a mí me resulta me genera perplejidad, esa constante afán español de aplacar las iras marroquíes. Entonces, pues a mí esto me genera bastante preocupación. Jesús Manuel, la última pregunta. ¿Era el mejor momento para este cambio de giro en un momento de crisis energética indisponernos con Argelia? Como si no dependiéramos. La verdad que es otra de las grandes incógnitas que a mí que me genera. ¿Por qué ahora? Pero es que si esto... alguien lo puede decir, bueno, vamos a hacer un trueque, vamos a obtener garantías, Marruecos se compromete a limitar sus aspiraciones sobre la zona económica exclusiva en las aguas del Sáhara que se solapaban con la de Canarias o la española en Canarias. O sea, podemos a lo mejor pensar que desde un punto de vista también maquiavélico, si se trueca al final nos lleva a un acuerdo sólido y seguro, bueno, pero ahora, ¿por qué ahora? Precisamente cuando estábamos en pleno de una crisis, además, que ojo, que el shock de oferta que tenemos en el mercado del gas no tiene que ver con la guerra de Ucrania, ya venía de antes, había unas presiones alcistas en el año 2021. Entonces, a mí me parece que el momento ha sido muy inoportuno. Pérez Triana, muchísimas gracias. Esperemos contar con usted en otra ocasión. Pues aquí estaré encantado. Muchas gracias. Saludo a la audiencia. Fernando Paz. Muy buenas. Qué lío todo, ¿no? Sí, está. ¿Cambia de postura, no cambia de postura? Para una postura que parecía más o menos compartida por la amplia mayoría, como se dice ahora, del arco parlamentario, y no solamente del arco parlamentario, sino de la población española. ¿Por qué este giro y en este momento? Era eso que se llama una política de Estado, la política frente a Marruecos, porque todo el mundo en España entiende que el único peligro para las fronteras españolas, al menos el único peligro de fuera, es el de Marruecos, es lo que tenemos al sur, ¿no? Y siempre ha habido una continuidad, con matices, al respecto de la política marroquí. En la época de Aznar se acentuó el acercamiento a Argelia. En otras épocas, bueno, la política hacia Marruecos ha estado mucho más atemperada. Hay un factor que no tenemos en cuenta y que es muy importante porque está operando permanentemente, y es
el dinero que abundantemente riega Marruecos a las élites europeas. Marruecos ejerce una especie de soborno generalizado, muy visible en Francia. Han salido distintos escándalos a lo largo del tiempo que salpican a las élites francesas y algunos de ellos han estado relacionados con Marruecos. España también. En España ha habido siempre un partido marroquí, no lo identifico con ningún partido en concreto, sino que ha habido un partido marroquí, es decir, una serie de gente también... las simpatías mayoritarias de los partidos, de todos los partidos en España, han sido siempre hacia el pueblo saharaui. Sí, ha sido siempre hacia el pueblo saharaui en general, pero han sido básicamente retórica. No se han traducido en nada. Recordábamos antes al comienzo del programa aquellas declaraciones de Felipe González que salieron en revistas, en la prensa entonces, en todos los titulares de prensa y periódicos diarios, de solidaridad con el pueblo saharaui, como en tantas otras cosas. Hasta la victoria final. Hasta la victoria final, sí, como tantas otras cosas. Bueno, pues al llegar al gobierno se desentendió de las promesas que había hecho de una forma completamente desvergonzada, ¿no? Y España tiene una responsabilidad con el pueblo saharaui. Es verdad que el Frente Polisario tuvo alguna culpa también en cómo España tuvo que salir de allí, lamentablemente. Para conseguir una legitimidad política comenzó a desarrollar una estrategia de acoso a los españoles y de violencia que incluyó explosivos, etcétera. Y entonces pues España, en el momento en el que estaba con la muerte de Franco, el cambio de régimen, etcétera, bueno, pues y la situación de inestabilidad y lo que pudiera pasar, España salió de allí con mayor celeridad de la que hubiera sido recomendable, también por causa de estos señores del Polisario, que tuvieron su parte de culpa. Pero claro, aquello que hicieron ellos para ganar esa legitimidad les situó inermes ante el acoso marroquí, ¿no? Ante los deseos marroquíes de quedárselo. Al principio se lo repartieron por el Tratado de Madrid con Mauritania y luego, como Mauritania no pudo mantener su parte del Sáhara, ese tercio sur, pues se lo terminó quedando Marruecos. ¿El por qué? Pues todas estas cosas suceden cuando el enemigo detecta debilidad, básicamente. Es decir, se dan cuenta de que hay una debilidad en el adversario al que se quiere derrotar. Esto, en fin, es un poco el ABC de la ciencia política y sobre todo en la política exterior, donde todo es muy descarnado, por decirlo de alguna manera, y es un segundo episodio del primero que sucedió a comienzos de febrero de este año entre España y Argelia, con toda la cuestión del gas. Es difícil de explicar porque probablemente España sea el único país, al menos de una forma tan abierta, en el cual el gobierno trabaja contra su población. Y esto es un caso paradigmático al respecto, ¿no? La situación en la que nos encontramos, donde la gente no puede, ya no digamos eso de llegar a fin de mes, no puede calentarse en invierno porque no tiene dinero para pagar el coste energético, la miseria energética en la que estamos. El gobierno, pues en fin, toma una decisión que, al margen de todo lo que tiene que ver con la dignidad nacional, que es un concepto que sigue existiendo, mal que les pese a algunos, ya no es una cuestión solamente de declamaciones retóricas, es una cuestión que se traduce en esa imposibilidad de calentarse en los hogares españoles. Es decir, poniendo a España con el principal proveedor de gas al 40%, que es Argelia. En un momento en el que se está produciendo una guerra que afecta a un proveedor de gas mundial como es Rusia, ¿no? Es decir, es un disparate todo, es una locura, es decir, es actuar del modo exactamente contrario a como hay que hacerlo, ¿no? Tú tienes que diversificar tus compras energéticas, etcétera, para no tener una dependencia excesiva. En este caso, lo que sucede es que la tenemos. Hombre, pues no le dé usted patadas en los tobillos a la persona que le está procurando el gas, ¿no? Es de verdad llamativo cómo podemos seguir tolerando un gobierno, repito, que trabaja contra la nación y que trabaja contra su pueblo. Yo te quiero preguntar, Fernando, si en tu opinión esto no crees que es un arma de doble filo, ¿no? Porque el panorama internacional que tenemos pues está visto que está bastante ajetreado. ¿No crees que se ha podido aprovechar un poco el momento para hacer este posicionamiento de España y bueno, pues tener la atención en otro sitio? Sí, pero vamos a ver, España tiene que, se supone que tiene que defender sus intereses. España tenía suscrito es potencia administradora del Sáhara, ¿no? Y en su calidad de antigua colonia. Y España tiene que ejecutar, o apoya en todo caso, ese principio de autodeterminación para el Sáhara de la resolución 690 de la ONU de abril del 91, 29 de abril me parece que es, y bueno, es lo que tiene que estar, en hacer que prevalezcan y se cumplan los derechos del pueblo saharaui con independencia de otras consideraciones. Es decir, es que es el deber de España. Es verdad
que aquí se dan circunstancias muy raras, como el hecho de que, por ejemplo, la OTAN no defiende Ceuta y Melilla y Marruecos tiene una ambición expansionista hacia Ceuta y Melilla, y como bien se acaba de decir, aunque solo sea por una cuestión de elemental comprensión de lo que es la política exterior, naturalmente que sí, España tiene que estar, yo no digo alimentando el conflicto del Sáhara, pero desde luego teniendo muy claro que el día que eso se resuelva por la vía que sea y Marruecos se lo quede, va a volverse contra las ciudades del norte, como les llaman ellos. Entonces, repito, es que son cosas tan elementales que cuesta mucho creer que un gobierno no ejecuta ese tipo de políticas con plena conciencia y conocimiento de lo que hace a propósito para conseguir determinados fines, porque es imposible que lo ignoren. Es decir, no pueden ser tan ignorantes como para eso, por decirlo de alguna manera. Una pregunta, ¿puedo? Sí. Entonces, yo comparto prácticamente la totalidad del análisis, pero lo que me pregunto muchas veces es, teniendo en cuenta que, no sé, quiero pensar que nadie es tan tonto como para hacer todo esto, teniendo en cuenta las consecuencias a las que nos exponemos, ¿puede que haya alguna razón detrás que no estemos observando, que no estemos teniendo en cuenta? No sé, porque es que es verdad que ahora mismo estamos en una situación un poco compleja con Rusia. Cierto es que de Rusia tampoco recibíamos mucho gas, pero bueno, ahora dispararnos en el pie con Argelia, ¿tú crees que podría haber algún planteamiento que no estemos teniendo en cuenta? Pues Tienes Fernando, 25 segundos para contestar, si quieres la manera resumida o si quieres la manera extensa, ya cae menos de 25 segundos cada vez que yo hablo, o si quieres la manera más extendida, después de la pausa publicitaria, como dice Juanma Pérez Noya, los consejos. Casi mejor después de los consejos. No se vayan, que volvemos enseguida. nos quedábamos con la respuesta de Fernando Paz a Lius Ibaya, que no hemos podido escuchar ni el titular. Fernando. Bueno, reflexionaba con certeza Lius Ibaya sobre cómo vamos a creer, más o menos venía a decir, ¿no?, que un gobierno va a tomar una serie de medidas lesivas para su nación, para su pueblo, etcétera, ¿no? Pues efectivamente, yo sinceramente creo que España tiene un gobierno de ocupación. Es decir, aquí son otros los que gobiernan, los que mandan, y Pedro Sánchez es un chico muy obediente, es de esa casta de los Trudeau, y Macron y todo ese tipo de casta política que están hechos para obedecer y que han sido puestos por organismos internacionales, como en ocasiones el propio Foro de Davos ha presumido de hacer. Y se ha referido a Trudeau y a Macron públicamente, diciendo que son sus chicos y que ellos les han puesto ahí, lo cual es rigurosamente cierto. Pero con respecto a lo que hace concretamente a Pedro Sánchez y al Partido Socialista, hay que decir que desde hace mucho tiempo el Partido Socialista ha venido proponiendo no solamente esta cuestión del Sáhara, aunque en su programa lleve lo contrario, pero ha sido un partido muy cercano a Marruecos siempre, hasta el punto de que alguno de sus dirigentes en materia de política exterior, el caso de Máximo Cajal, por ejemplo, en un célebre libro, recomendaba la cesión de Ceuta y Melilla a Marruecos. Incluso se hablaba en algunos círculos de... Era el gurú de política exterior de Zapatero. Sí, sí, la política exterior de Zapatero. Incluso digo que se hablaba en algunos círculos de tratar las cuestiones de Canarias. Estamos viendo hoy en Canarias una cantidad insospechada de población inmigrante procedente del norte de África y sobre todo de Marruecos. Y bueno, y luego hablaba de otras cosas como devolver Olivenza a Portugal y en fin, una serie de delirios y tal. Digamos que tienen ¿Nos quedaríamos con algo según Máximo Cajal o no? Bueno, entre Segovia y Toledo algo nos tocaría, pero no creas que muchísimo más, ¿no? Porque tienen un concepto, digamos, de ilegitimidad de la historia de España y por tanto del propio ser de España, y es algo que desprecian abiertamente. Es muy difícil de entender para alguien que no conozca la historia de España. De verdad es muy difícil de entender cómo es posible que hayamos llegado a tener este tipo de gobiernos, pero la realidad es que es así. Por otra parte, la bien probada capacidad de aguante del pueblo español, que es literalmente capaz de aguantarlo todo, incluso a Pedro Sánchez, pues es un reaseguro de que aquí probablemente no va a pasar nada, de que se van a perpetrar todo tipo de canalladas y el pueblo español, mientras tenga para una de gambas, seguirá probablemente aguantando. ¿Conservaremos Ceuta y Melilla? Pues, hombre, yo creo que de forma bastante fundada, yo creo que hay una idea de que Ceuta y Melilla, por decirlo de alguna manera, están apalabradas.
Bueno, pues la comunidad saharaui está indignada tras la nueva postura que ha tomado España en el conflicto entre el Sáhara y Marruecos. Nosotros hemos hablado hoy con el vicepresidente de la Asociación Sáhara Madrid, José Manuel Almeida, y nos ha dicho sentirse traicionado por las falsas promesas del Ejecutivo de Sánchez en las últimas elecciones generales. Vamos a ver, nosotros votamos al PSOE, entre otras cosas, porque su programa decía lo siguiente, que quiero citar literalmente y que voy a leer. Trabajaremos para alcanzar una solución del conflicto que sea justa, definitiva, mutuamente aceptable y respetuosa con el principio de autodeterminación del pueblo saharaui. Bien, pues no han cumplido esto y desde la asociación o bien dan marcha atrás y vuelven a apoyar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, o queremos que nos devuelvan los votos. Ya lo ven, que les devuelvan los votos piden, pero además de ello, esto es lo que en palabras del señor Almeida tendría que haber hecho el Gobierno. Con quien tienen que consultar es con el pueblo saharaui, ¿no? Que les parezca justo o no. Y con su representante, como así ha decidido la ONU, que es el Frente Polisario. Entonces, lo primero que tenía que haber hecho el Gobierno, creo yo, bueno, consultar con los demás partidos políticos, consultar con el pueblo español, consultar con el Frente Polisario y luego tomar una determinación. Entonces, bueno, de justo no lo vemos. Antonio Muro no ha hecho ni una cosa ni otra, ni ha consultado con el Polisario, ni ha consultado con la oposición, ni con sus socios de gobierno, ni con el pueblo español, ni con nadie. Bueno, no se somete a ningún trámite este hombre. Decir, habría que ver, bueno, por cierto, devolver los votos, que se pongan a la lista de todos. A ver quiénes. Hay que decir que los votos no se tienen en propiedad. Los votos. Sí quiero hacerme eco de una última hora, a cada cual lo suyo. El debate publica en exclusiva que el servicio de inteligencia, o les ha comunicado alguna fuente del servicio de inteligencia, que Marruecos está amenazando con una segunda avalancha igual a la de abril del año pasado. Si tenemos en cuenta lo que ocurrió no hace muchas semanas, en donde primero entraron 2.000, después volvieron a entrar y que se estaban preparando masivamente en el Monte Gurugú, no es descartado el pensar que se podía haber producido una segunda avalancha y, según, insisto, a cada cual lo suyo, el debate y las fuentes de inteligencia, precisamente por esta presión y ante esta amenaza, habría sido la razón por la que se habría anticipado en solitario, él solo, sin consultar con nadie, el presidente del Gobierno a intentar buscar una solución que desde luego lo hubiera puesto ya definitivamente entre la espada y la pared de los españoles. Fernando, ¿qué pasa? ¿Que el Reino de Marruecos no tiene capacidad para gestionar los flujos migratorios? No. ¿O sí que tiene capacidad? Es quien nos los envía, básicamente. Gestionarlos los gestiona. Los gestiona y bastante brillantemente a tenor de los resultados. Por este tipo de informaciones, que pudieran también ser reales, no es descartable que formen parte de una campaña de intoxicación para justificar una decisión gubernamental, que de otra manera sería difícilmente explicable. En cualquier caso, el precio pagado para evitar un determinado mal es absolutamente desorbitado y desproporcionado. Indudablemente Marruecos está jugando con los flujos migratorios, naturalmente que sí, como lo hace Turquía, como lo hacen todos los países fronterizos, ¿no? Ahora bien, hay una relación Marruecos-Unión Europea, Marruecos-España, en la cual la sartén por el mango la tienen la Unión Europea y la tiene España. Tenemos una posición de ventaja muy clara sobre ellos y lo que no puede ser y lo que no puede pasar es lo que está pasando. Y es que, como a la Unión Europea les interesa, por razones de tipo económico, los tratados preferenciales con Marruecos, están forzando a España a tomar determinadas posiciones. Esa es la realidad y no es otra cosa. Al final, tiene que ver con la cuestión agrícola que estos días se está debatiendo tanto, con las exigencias en fitosanitarios, con las exigencias salariales, etcétera, en fin, que están hundiendo el campo español. Claro, pretender que así se evita un salto a la valla, pues es darle el arma del chantaje permanentemente al enemigo. Sí, si tú cedes una vez, te lo van a hacer absolutamente siempre. En política exterior hay un principio elemental, y es que no se puede ser generoso porque la generosidad es debilidad. La política exterior es como la ley de la jungla, exactamente igual. Si tú eres generoso, te van a tomar por débil, porque nadie lo es, salvo en el caso español, que es una cosa patológica. Un
gobierno normal, los gobiernos normales defienden los intereses de sus países, y cuando un gobierno cede en algo es porque tiene una debilidad que ha sido detectada y puedes tener la seguridad de que el adversario te va a morder justamente ahí. Pero fíjate que en este momento sería ese momento de extrema debilidad, porque si a lo que le está teniendo dentro, con los transportistas, con los pescadores, con los agricultores, encima se le uniera esa supuesta hipotética asalto a la valla, verdaderamente la situación interna que tendría Pedro Sánchez sí que sería absolutamente insostenible. Eso sin contar todo lo que has dicho, que evidentemente maneja los flujos migratorios como arma y que está a merced de lo que pueda decir la Unión Europea y Estados Unidos en su relación, no para lo que conviene a los españoles, sino para lo que conviene a Estados Unidos y a la Unión Europea. El tema es que quizá nos deberíamos replantear nuestras alianzas, ¿no? Porque si nos obligan a someternos a Marruecos, nuestros aliados. Bueno, es que no tenemos alianzas. No. La situación de España es de sumisión. Bueno, de subyugación, claro. Claro, no es una alianza, es otra cosa. No tenemos política exterior desde hace muchísimo tiempo y en lo que está este gobierno, desde luego, no es en recuperarla. Tiene un problema político, es verdad lo que dice Antonio, pero a la vez tiene un problema político porque indudablemente la posición de Podemos en el seno del gobierno tiene que ser muy diferente a la posición del Partido Socialista. Es la postura de siempre de apoyo al pueblo saharaui y, hombre, yo creo que entiendo que Podemos tenga miedo a salir del gobierno por numerosísimas razones, probablemente porque no volverían nunca, pero aún y así van a tener muy difícil el explicar a sus votantes determinados posicionamientos. Pero ya son varios, y este es uno de varios desaires, a Podemos en los últimos meses. Sin duda, son muchos. Sofía, ¿qué más tenía que contarnos José Manuel Almeida? Pues además de esto que nos comentaba anteriormente, el señor Almeida nos dice que no es casual que este apoyo a Marruecos se haya dado en un momento tan agitado internacionalmente como en el que nos encontramos. Y yo creo que también han aprovechado este momento, ¿no?, con la guerra de Ucrania y Rusia para que en unos días se estará hablando de esto y tal, y volverá otra vez a pasar el tema y se volverá otra vez con el follón que tenemos con los rusos, y lo que intentarán es que se disuelva la noticia y pase desapercibida lo máximo posible. Pero vamos a intentar por todos los medios que no sea así. Liusi, vaya. ¿Qué opinas al respecto de sus declaraciones? Bueno, pues yo solo espero que al final se descubra que esto ha sido algún plan inteligentísimo del gobierno y que por fin entendamos por qué están haciendo todo esto, porque de momento creo que no hay por dónde cogerlo, y espero descubrir alguna razón que ilumine a media España. Ojalá no me equivoque, pero vamos. Yo sí creo que en relaciones internacionales deberíamos tener en cuenta la moral y España tiene una responsabilidad histórica con los saharauis. Hay 170.000, casi 200.000 personas que están abandonadas en el desierto, que viven en un campo de refugiados, 160.000 personas que tienen el español por segunda lengua, y aquí... Probablemente la región del mundo donde con más orgullo te enseñan el DNI español. ¿Y qué han hecho los sucesivos gobiernos españoles durante estos años? Despreciarlos. No me parece bien. Yo creo que es un tema muy complejo, como todas las relaciones internacionales. Creo que evidentemente nos gustaría todos pensar que de repente hay detrás una operación inteligentísima que se ha fraguado, que la ha hecho él solo y que encima nos va a beneficiar con un arreglo a 3 partes con el gas de Argelia y demás, pero no lo creo. Y sobre todo creo que hasta que el pueblo español no esté dispuesto, y según las encuestas no lo está, a defender Ceuta y Melilla si llega el caso, pues mal estamos, porque seguiremos en manos de Marruecos. Pues para hablar sobre este asunto contamos con la presencia de un conocido de la casa, Javier Villamor. Buenas noches. Hola, buenas noches, un placer. ¿Por qué esta cesión del gobierno de Sánchez ante Marruecos? La reclamación de Marruecos del Sáhara Occidental es una reclamación histórica. Hablamos ya casi de las finales del franquismo con esa famosa Marcha Verde, también con principios de la monarquía parlamentaria de Juan Carlos I, pero está claro que también los gobiernos durante la democracia, en especial el gobierno de Zapatero 2008, también ya empezó a hablar de la cesión de esa soberanía a Marruecos para facilitar las relaciones con el vecino del sur. Esta reclamación o esta declaración de Rodríguez Zapatero fue apoyada en su momento por países como Francia y Estados Unidos, 2 países, por cierto, que tienen un especial interés en Marruecos, sobre todo Estados Unidos, líder cabeza de la OTAN, que ve a Marruecos como un aliado fiable, como cabeza o punta de flecha
en África frente al islamismo radical y también a un expansionismo que lleva tomando de unos cuantos años de China, que prácticamente lidera comercialmente todo el continente africano. Y luego también como estabilidad. En este caso, por ejemplo, potencias anglosajonas, en el Reino Unido tendría Gibraltar y Estados Unidos podría cerrar también por abajo el estrecho de Gibraltar, cosa que estratégicamente le interesa y mucho más ahora en esta nueva guerra fría en la que estamos inmersos con Rusia. ¿Qué implica esta decisión para España? Bueno, implica muchas cosas, sobre todo a nivel estratégico. Con el Sáhara Occidental perdemos sobre todo una cantidad de materia prima fundamental estratégica. Hablamos, por ejemplo, de los fosfatos, fundamentales para los abonos. En este caso, Marruecos, anexionándose el Sáhara, tendría prácticamente el 20-30% de la reserva mundial de fosfatos. Produce prácticamente para su PIB, supone el 5 o 6%, y esto le permitiría también incluso manejar el precio del fosfato a nivel internacional. También tiene gas, tiene petróleo. Y luego la ampliación de ese territorio, que supone casi la mitad del territorio actual de Marruecos, unos 270.000 kilómetros cuadrados, le permite también ampliar o pedir ante la ONU esa ampliación de la frontera marítima, que choca también con nuestra reclamación de ampliación de frontera marítima con Canarias, porque justo en ese cruce entre las reclamaciones de ambos países es donde se encuentra también ese famoso monte de telurio, un semimetal muy preciado últimamente, como otros metales raros. Por lo tanto, Marruecos no da puntada sin hilo. En este caso, la cesión de Sáhara bajo una supuesta protección de Ceuta y Melilla y del cese definitivo de la inmigración masiva, creo que es más un brindis al sol por parte del Gobierno más que una realpolitik verdadera para nuestro país. ¿Qué supone este movimiento del Gobierno en las relaciones de España con Marruecos y con Argelia? En tu opinión, Javier. Bueno, esto es una relación amor-odio con nuestros dos vecinos del sur. Cuando intentamos contentar a uno, pues enfadamos al otro y viceversa. En este caso recordemos la guerra del gas que ocurrió hace poco con el cierre del gasoducto que pasaba por Marruecos. Argelia tiene una producción del 90% del PIB basada en este caso en petróleo y gas, por lo tanto no le interesa cerrar nuestro gasoducto directamente a España. Somos un cliente fiel en el sentido de que somos buenos pagadores y que además también España, con esta guerra en la que estábamos inmersos, como decía, en Rusia, se podría plantear la opción, aunque de momento Sánchez lo ha rechazado, de ser uno de los proveedores fundamentales de la Unión Europea de gas, y esto obviamente vendría de Argelia. Por otro lado, también Argelia aprovecha el conflicto o digamos la pretensión de conquista de Ceuta y Melilla por parte de Marruecos para azuzar también el conflicto entre ambos países, dos países musulmanes, que en este caso pues Argelia le achaca a Marruecos no es ser un buen país musulmán por no reconquistar Ceuta y Melilla, una narrativa que es falsa. Ya sabemos que Ceuta y Melilla son ciudades pertenecientes a España mucho antes de que, por ejemplo, la monarquía alauita marroquí se instalara en donde está ahora mismo. Por lo tanto, hablamos más de narrativas de poder más que otra cosa. Marruecos ya ha dicho que, por ejemplo, ya ha vuelto a España la antigua embajadora, que se marchó con todo el problema que hubo con el Frente Polisario. Por lo tanto, podemos entender que quizá a corto plazo la relación con Marruecos se estabilice, pero como decía antes, es complicado saber a medio o largo plazo si realmente va a mantener esas pretensiones, porque no reconoce Ceuta y Melilla como ciudades españolas, ya está construyendo unos nudos económicos en torno a estas ciudades para asfixiarlas económicamente. Quizá, como se suele decir en algunos entornos militares, en 20-30 años perdamos estas dos ciudades sin apenas pegar un tiro. ¿Por qué es tan preciado el Sáhara? Precisamente por lo que decía antes, no solo que supone la ampliación prácticamente de un tercio del territorio actual marroquí, sino que le posiciona a un nivel estratégico fundamental. Tendría toda la esquina noroeste de África con esa ampliación marítima y luego a nivel estratégico también a nivel de defensa. De hecho, ya existe una ocupación de facto del Sáhara Occidental desde hace unas cuantas décadas y Marruecos lo ha hecho muy inteligente a la hora de segmentar la región. Ha creado una serie de compartimentos estancos en los que cada vez que se intenta conquistar uno tienes que hacer lo mismo con el siguiente. Por ejemplo, tenemos una línea de minas, tenemos una línea de vallas, tenemos una trinchera y después tenemos una línea de defensa militar y así sucesivamente con todo el territorio del Sáhara. Por lo tanto, quien quiera entrar ahí tiene que estar dispuesto a tener muchas bajas. Luego recordemos también la importancia en materia prima y sobre todo también la nueva relación, el nuevo fortalecimiento de las relaciones entre Marruecos y Estados Unidos, que ya viene, por ejemplo, del final de la era Trump, cuando reconocía también por parte de Estados Unidos esa soberanía occidental y facilitó
la recuperación de las relaciones con Israel. Y ahora, por cierto, Israel, un gran proveedor a nivel estratégico militar a Marruecos y también, supuestamente, futuro extractor de esas materias primas que hablábamos antes, como el petróleo y el gas, que pasarían a manos de Marruecos. Por lo tanto, en este caso España, en favor de la defensa de Ceuta y Melilla, deja unos sectores estratégicos clave para la independencia económica y, por lo tanto, política. De acuerdo, Javier, muchas gracias y buenas noches. A vosotros, un placer. Fernando, ¿algo que apostillar a lo que ha dicho Javier Villamor? Bueno, yo creo que lo ha explicado muy bien. Sí me gustaría subrayar el asunto del reconocimiento del Sáhara, porque el Sáhara Occidental, como perteneciente a Marruecos, de facto, o aceptar, en fin, la situación en los términos en los que Marruecos lo ha expresado, que son los mismos términos que ha utilizado la diplomacia española. Y quería al respecto decir de esa consideración es que al admitir que el Sáhara forma parte de Marruecos, lo que hacemos es admitir también esas aguas territoriales pertenecientes al Sáhara como marroquíes. Y eso representa un problema de primer orden con respecto a las Islas Canarias, por ejemplo, naturalmente en cuestiones económicas de todo tipo, pero sobre todo porque hay un elemento orográfico que es el monte Tropic, que está debajo del mar, y que se calcula que viene a tener una cantidad de telurio equivalente a lo que se produciría en coches eléctricos para toda Gran Bretaña, o algo así como entre el 8, 9 y 15% de todo el telurio del mundo, del planeta. Es decir, que es un lugar enormemente codiciado. El reconocimiento norteamericano del Sáhara como parte de Marruecos, que se efectuó hace 2 o 3 años, naturalmente... Con Trump en la Casa Blanca. Con Trump en la Casa Blanca, naturalmente que hace un daño enorme a las pretensiones españolas, pero es que España prácticamente no ha hecho nada al respecto en Naciones Unidas para la defensa de la españolidad de esas aguas. Estados Unidos ha defendido sus intereses, entendemos. Claro, es que aquí tenemos la cuestión de la que hablábamos antes de Ceuta y Melilla, la pertenencia tanto de Marruecos como de España a la OTAN y la evidente preferencia de la OTAN y de Estados Unidos a la hora de elegir entre Marruecos y España en favor del primero. Eso afecta a un montón de cuestiones de tipo militar, de tipo económico y de tipo estratégico. Además, algunos otros aliados de Estados Unidos, como es el caso de Israel, también están en este momento proveyendo al reino alawita de armamento que eventualmente puede amenazar a España y, de hecho, en cierto modo lo hace, ¿no? Es decir, que España está jugando pésimamente sus cartas. En estas como en otras cuestiones uno puede pertenecer a un eje determinado, a otro, pero al que pertenezcas por lo menos juégalo bien. Es que España se está quedando absolutamente sola en el marco internacional y no es un país preferencial para nadie. Marruecos sí lo es y Marruecos está jugando muy bien sus bazas. Nosotros desde luego no. Tienen intereses israelíes, norteamericanos, chinos y franceses que ya se encargarán lógicamente de defenderlos frente a España, que somos los únicos enemigos, que son los únicos enemigos verdaderamente que tenemos. Y repito, lo que está haciendo nuestro gobierno, pues a la vista está. Sofía Sánchez, ¿qué más temas? Pues esta noche contamos también con la presencia de Hadiyetu El Modjar, activista por la independencia del Sáhara. Buenas noches. Parece que no podemos contactar todavía con ella, con la activista por la independencia del Sáhara. Pero bueno, Fernando, yo... No diría yo que es Hadiyetu la persona que hemos visto, ¿no? Se parecía más a José Manjón. A José Menéndez Manjón, sí, señor. Con quien... Es clavado. Conectaremos en unos instantes. Comentar con respecto a lo que decía Fernando, que es que incluso se cuenta con una base israelí militar en las cercanías de Melilla. Es decir, estamos perdiendo cualquier prevalencia como guardianes del estrecho. Es decir, dentro de poco no vamos a pintar absolutamente nada. Es que ni para eso vamos a quedar. Bueno, ya creo que ya podemos hablar con Hadiyetu El Modjar, la activista por la independencia del Sáhara que les comentábamos anteriormente. Buenas noches. Parece que tenemos... Hola, buenas noches. ¿Esperaban el giro de guión del presidente Sánchez en la cuestión saharaui? No, creo que el giro del gobierno de Sánchez con respecto al problema de descolonización del Sáhara Occidental, apoyando claramente las tesis anexionistas de Marruecos, ha sido una sorpresa, tanto para el pueblo saharaui como para toda la sociedad española en su conjunto y para sus fuerzas políticas que han expresado su estupor y realmente es preocupante lo que ha pasado. ¿Rabat renunciará a sus pretensiones sobre Ceuta y Melilla?
Bueno, nosotros habíamos creído que después de la crisis que hubo entre Marruecos y España, sus relaciones, si se retomarían encauzando la trayectoria y la deriva que había sufrido ese tipo de relaciones bilaterales que se basaban en el chantaje, el vasallaje y la amenaza que utiliza Marruecos contra todos los gobiernos, sin excepción, en el Estado español. Y vemos con sorpresa y con estupor que lo que se hace es pues ceder, ¿no?, al chantaje de Marruecos de una manera muy rastrera y sobre todo utilizando como moneda de cambio al pueblo saharaui una y otra vez, y eso es inadmisible tanto para el pueblo saharaui como para la comunidad internacional, y mucho menos también admisible por las fuerzas políticas y por el movimiento solidario español, que apoya unánimemente el respeto de la legalidad internacional y del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, porque no hay que olvidar que España sigue siendo la potencia administradora y España tiene una responsabilidad política, jurídica y moral con el pueblo saharaui y con la comunidad internacional. España no debe pasarse al lado de los rebeldes, de los que violan los derechos y el derecho internacional. ¿Respetará Marruecos un acuerdo de autonomía en el Sáhara Occidental? Marruecos es un país poco fiable, tanto en política como en otros ámbitos. No nos podemos creer que después de este giro Marruecos vaya a respetar la legalidad internacional, cuando lo que hace es alimentar sus ansias expansionistas. Y las ansias expansionistas, ya se sabe, Marruecos es el único país que tiene fronteras movedizas, no tiene ninguna frontera enmarcada ni respeta las fronteras heredadas del colonialismo. Por lo tanto, creo que si Sánchez piensa que vendiendo el Sáhara y traicionando al pueblo saharaui y sobre todo traicionando el respeto de la legalidad internacional con este paso en falso de la política exterior del gobierno de Sánchez, y es el gobierno de Sánchez, no el gobierno de la coalición, porque todos han expresado su rechazo a este paso que ni siquiera conocían. Lo hemos conocido todos a través del comunicado de la Casa Real marroquí, y eso también es otra cuestión que nos preocupa. No creo que Marruecos vaya a portarse bien ahora y a respetar la frontera, porque acabamos y acaba Sánchez de alimentarle las ansias expansionistas que no tienen límite para el régimen del Makhzen en Marruecos. De acuerdo, Hadietou, buenas noches. Gracias, buenas noches. Fernando, hablaba de algo interesante, que es otra vez cómo dentro del gobierno de coalición vuelve a haber diferencias en este tema, porque todos los socios de gobierno de Sánchez han mostrado su oposición. Pero la coalición no se rompe. No, la coalición me temo que no se va a romper, no sé si hay algo capaz de romperlo, son tal para cual al final, son de un pragmatismo extremo, ¿no? La cuestión es estar en el poder y ya está. Hombre, tradicionalmente la izquierda española sí era favorable a la causa saharaui, era una de sus banderas habitualmente. Posteriormente parece que se han pasado más al apoyo a Marruecos, ¿no? Yo creo efectivamente, como decía esta activista, que lo que se está haciendo es alimentar el expansionismo marroquí, es decir, esas muestras de debilidad. Yo estoy con Julio Llorente en lo que ha dicho antes acerca de que la política exterior debería estar presidida por un orden moral, por supuesto que sí, pero mucho me temo que ese es un sueño, sin embargo, que ha pasado pues a la historia más antigua o más moderna, pero en el sentido de la división que hacemos de periodos de la historia, ¿no? La edad contemporánea es un mentís, ¿no?, a la pretensión verdaderamente de que haya algún aspecto moral en la política exterior, y desgraciadamente lo estamos viendo. Esta traición al pueblo saharaui pues es la última, no sé si el último, pero en fin, clavo en el ataúd que España, con el que España está enterrando las pretensiones del pueblo saharaui. Entrar ya en el debate de si Marruecos va a cumplir o no el estatuto de autonomía, los estatus autonómicos y tal, es como una especie de broma. Si es que no tiene que haber ninguna autonomía ni nada parecido. Tenemos que hablar de un Sáhara independiente. La ONU se comprometió, España como potencia administradora se comprometió, y eso debe salir adelante, incluso pese a personajes como Pedro Sánchez, que ya no solo les padecemos nosotros, también le padecen los saharauis. Fernando Paz, muchísimas gracias y esperamos verte pronto por aquí en La Alternativa. Un placer. Nos hacemos una pausa publicitaria y volvemos enseguida.
Vamos a ver ahora cómo está la situación en Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso lanzó ayer un ultimátum sobre la ciudad ucraniana de Mariupol, que recordemos lleva sitiada 2 semanas. Se cumplen 26 días de conflicto entre Rusia y Ucrania. A Ucrania le interesa alargar la guerra, así aumenta el sentimiento de conmoción internacional. Occidente le anima a pesar de que la OTAN ha dejado muy claro que no intervendrá en la guerra y por tanto Ucrania no entrará a formar parte de la organización. Esto no beneficia al país de Zelensky, solo ocasiona más bajas. Rusia lanzó un ultimátum a Ucrania para que se entregase en la ciudad de Mariupol, a cambio de dejar marchar a todos los civiles. Mariupol, recordamos, es una ciudad portuaria y con una industria pesada. Ucrania ha rechazado el ultimátum, el cual ya caducó este mediodía. Esta ciudad sirve de nexo entre Crimea, parte rusa, y el Donbass, zona de ucranianos prorrusos. De ahí el interés en el territorio. La guerra se sabe que acabará en una mesa de negociación, pero Zelensky prefiere mantener el pulso a Putin, la ley del más fuerte. Lo que sí se está consiguiendo, además de las innumerables muertes, es la internacionalización del conflicto y la prolongación de este, sabiendo que la derrota del ejército ucraniano es inevitable. Álvaro Peñas, buenas noches. Buenas noches. ¿Preparado para una batalla dialéctica? Preparado para todo, preparado para todo, sí, sí. Bueno, ya lo veíamos, Zelensky no ha aceptado las condiciones que le imponía Putin. Antonio, ¿por qué crees que ha podido...? No, yo creo que están jugando los dos, yo lo comenté hace tiempo, esto es una balanza, es decir, Putin busca las mejores condiciones para negociar supuestamente el alto el fuego y la paz, y eso lo va a conseguir en el caso de Mariupol, o por la vía antigua de cercar y dejar morir de hambre a los pocos que queden dentro, o por la vía de la destrucción masiva. Y mientras Zelensky, obviamente, lo que le interesa, desgraciadamente, es alargar lo máximo posible el conflicto para conseguir el mayor número de bajas rusas y a ver si de esa manera surge algún movimiento interno en Rusia. Yo creo que espera más de que surja algo dentro de la propia Rusia que de la OTAN, donde yo ya creo que verdad Zelensky ya no espera absolutamente nada. Sí, ¿Está prolongando artificialmente el conflicto Zelensky? No, realmente los ucranianos están haciendo su papel. Cuando se dice, no, es que se tienen que rendir. Si siguiéramos esa teoría, bueno, pues en España nunca se hubiera rebelado contra Napoleón, por ejemplo. En el cerco de Numancia también alargaron También, sí, ¿no? sí. Bueno, en ese caso, pero bueno, los numantinos intentaron sus opciones, lo que pasa es que les salió mal. Intentaron conseguir ayuda externa y no lo consiguieron, ¿no? Entonces, claro, sí, el objetivo de Mariupol en este caso es desde luego unir Crimea con el territorio de Donbass. Luego hay otro factor, si toman ese territorio, esas fuerzas que están empeñadas allí van a ir hacia Kiev, hacia la capital. Por lo tanto, para los ucranianos es que no les queda otra, que resistir. Ese es el... Bueno, pero es que a mí, yo entiendo perfectamente que cada uno, lógicamente, está haciendo su papel, que los ucranianos están resistiendo, pero a mí lo que me parece es una impresionante irresponsabilidad por parte del presidente de Ucrania y, sobre todo, una impresionante irresponsabilidad casi que multiplicada por 2 por parte de la Unión Europea, porque estamos enviando armas. Ya no solo estamos enviando armas para que siga habiendo bajas civiles, es que en la gran mayoría de las pantallas de este país no sale a quiénes estamos enviando armas. Pero es que estamos enviando armas a unos cuantos batallones nazis y además tenemos que tener en cuenta una cosa muy muy importante. Zelensky a día de hoy no tiene control prácticamente ninguno del ejército ucraniano. No sabe ni lo que está pasando en Kiev ni lo que está pasando en Mariupol. Puesto que esos batallones además desde siempre han tomado un poco la justicia por su mano y han hecho barbaridades como por ejemplo el crimen de Odessa que terminó con 48 personas quemadas vivas. O sea, sí, a ver, ¿a quién estamos armando? ¿Está armando la Unión Europea batallones nazis? No, eso vamos a ver, aquí hay mucha propaganda, muchísima propaganda rusa. ¿No hay batallones nazis? No, para nada. El batallón Azov, por ejemplo, no, que es el que más están sacando, no es un batallón. No, te voy a contestar ahora. El batallón Azov es un regimiento, primero, es un regimiento de operaciones especiales de élite de la Guardia Nacional Ucraniana y que son nacionalistas, sí, claro, igual que habrá nacionalistas en el otro bando. O sea, eso es... Vamos, tiene todo el sentido del mundo. Pero ¿por qué se dice batallón? Para recordar a lo que era un batallón cuando empezó la guerra en 2014, en donde sí hay muchas milicias porque el ejército ucraniano está deshecho. De hecho, Rusia yo creo que ha cometido el error en esta guerra de pensar que el ejército ucraniano seguía siendo algo parecido a lo que se enfrentó en 2014-2015,
De hecho, hubo 2 enfrentamientos y los arrollaron. ¿Qué ocurre? Que el ejército ucraniano es un ejército profesional. Eso de que Zelensky no sabe lo que están haciendo, eso es un cuento. Un grupo de batallones nazis enfrentándose al ejército ruso no durarían 4 días. Comandado por un judío. Comandado por un judío, eso aparte, bueno, aparte de todas las incongruencias que se dicen con ese tema. Entonces, eso está exagerado a un nivel increíble. De hecho, el batallón Azov lo encuentras en todos los frentes de Ucrania, según ves las noticias. O, por ejemplo, cuando bombardean un edificio, te dicen, no, es que era un cuartel general de Azov. Es una unidad que tiene más cuarteles que soldados. Y es parte de esa propaganda y de ese discurso. Y luego la irresponsabilidad. ¿Quién es el irresponsable aquí? El irresponsable es el que se defiende o el que ataca. El que ordena bombardear ciudades o el que se defiende. Es que habría que ver eso. Es decir, es que eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, no podemos decir, no, es que es irresponsable porque se está defendiendo la agresión a su país. Es que no queda otra. Claro. Bueno, y que además esa reivindicación pierde toda su vigencia cuando atiendes a los hechos y ves que Rusia ha bombardeado ciudades como Yarkov, donde hay mayoría rusoparlante. Pero es que no estamos atendiendo a los hechos en el sentido de que, o sea, ¿quién es el irresponsable? Zelensky, que sabía de antemano que jamás entraría, que Rusia nunca permitiría que entrase dentro de la OTAN y aún así insistió, y a día de hoy ya se está echando para atrás diciendo que, hombre, parece que no vamos a entrar en la OTAN, de modo que mi pregunta lógica es ¿qué es lo que estábamos haciendo antes, teniendo en cuenta que todos, tanto la OTAN como la Unión Europea, como el propio Zelensky sabía que estos hechos jamás se fueran a producir? Y en cuanto a los batallones, yo simplemente animo a los espectadores que busquen el batallón Azov. ¿Pero lo busquen dónde? Que pongan en Google batallón Azov y que miren la simbología. Que salga. No, que miren la simbología, que sobre todo que miren las imágenes y ya, que juzguen por ellos mismos si les parecen nazis o si no les parecen nazis. Claro, pero es que, yo creo, Luis Ubaya, que tiene que haber más elementos de juicio que ponerlo primero, en Google y lo primero que te salga y juzgar por las imágenes. Porque a lo mejor si pones Luis Ubaya en Google no te gusta lo que aparece. No, pero es que vamos a ver que lo que aparece en titulares te digo por toda la propaganda que te han dedicado estos días. Si tú pones Liu Xibaya y miras las fotos de Liu Xibaya, pues la de 4 el otro día no salías muy bien favorecida. Bueno, también porque salías con el rostro desencajado. Pero te aseguro que la información y sobre todo las imágenes gráficas del batallón Azov no hay ninguna que desentone. Es que todas hablan por sí mismas. Y además, lo que tenemos que recordar es que esto no es una cuestión de propaganda. Pero eso legitima el bombardeo legitima el bombardeo de ciudades y la invasión. Nada legitima el bombardeo de ciudades, pero lógicamente tenemos que ir más allá. Y esto de que en Ucrania no hay nazis es una mentira como una catedral, puesto que los nacionalistas ucranianos surgen precisamente del famoso Stepan Bandera, que era más nazi que estuvo en un campo de concentración alemán. Pero bueno, era reconocido comunista, no era, ya te lo digo. Álvaro. Sí, no, por ejemplo, vamos a ver, evidentemente sí, van a salir imágenes, yo he visto imágenes de gente, soldados ucranianos con simbología nazi. También he visto tanques rusos. De hecho, podemos ver en pantalla esas imágenes, nos las habían puesto nuestros compañeros, ahí lo pueden ver. Sí, Además, es que, eso no es cualquier simbología, es la simbología del batallón ucranianos y es verdad que sí, son y yo diría muy incluso ultranacionalistas. Yo pregunto si independientemente de su ideología no tienen derecho a defender su país, independientemente de su ideología. Quiero decir, ahora no entremos, porque los chechenos no son monjitas de la caridad y los chechenos están en Ucrania. ¿A que no estamos recibiendo ahora ninguna noticia de las barbaridades que están haciendo chechenos en Ucrania? Todo el mundo dijo, madre mía, los chechenos que van a arrasar Ucrania. ¿Dónde hay alguna noticia de algún checheno que haya hecho alguna barbaridad? Porque del batallón Azov, de Pravi Sector... Si hay noticias de rusos. Si hay noticias de rusos cometiendo barbaridades. Es decir, hombre, lógicamente ambos bandos están cometiendo efectivamente, pero sobre todo destacan a los que acabamos de ver en pantalla. Es que una unidad, sea ultranacionalista, sea lo que sea, en el momento que está encuadrada en una Guardia Nacional y pertenece a un ejército, esa unidad está controlada por el ejército, depende del Ministerio del Interior. Pues entonces, no depende esas de un grupo de locos ni de un grupo de señores, no sé, que están en un partido de fútbol. Sí, ¿vale? Pero vale, fenomenal. Entonces, me lo pones en la guerra, entonces no van por libre. En la guerra, de hecho, en Ucrania, Azov es una unidad muy bien considerada. ¿Por qué? Porque fue la que liberó Mariupol cuando intentaron quedarse con ella los separatistas prorrusos. Por eso, incluso en el Museo del Ejército de Kiev puedes ver una vitrina dedicada a esta unidad. Bueno, a lo que voy. Todo esto viene en parte por la propaganda que se está haciendo. ¿Cuál es la narrativa rusa para entrar en esta guerra? ¿Y cuál es la europea? No es hablar de la OTAN. La narrativa rusa no es hablar de la OTAN. Es vamos a desnazificar Ucrania. En Ucrania se está cometiendo un genocidio. Bueno, lo dijo el señor Putin el otro día. Lo dijo el señor Putin el otro día. Vamos a desnazificar Ucrania y vamos a liberar a los ucranianos. Por lo tanto,
Esa es la narrativa. Y entonces, para que haya esa narrativa necesitan unos malos. Y si esos malos son 4 gatos, pues estamos hablando de un regimiento, en un ejército igual, que tiene 400.000 soldados. Es que es una barbaridad. Pues ¿cuál es el problema? Que Pues que tienen que convertir a esos 4 gatos en 50.000. Masacraron Donbass. Es que esos 4 gatos masacraron Donbass. Y lo siguen masacrando. No hubo, perdóname. En la guerra del Donbass. No, es que lo niegas. No hubo muertos por todos los bandos en la guerra del Donbass. Ahora resulta que solamente mataron a los ucranianos. Pero que... Perdóname, vale, hubo extremistas rusos luchando en el bando del Donbass. La guerra del Donbass es equiparable a lo que está pasando ahora, entiendo. No, es que sea porque la guerra del Donbass no empezó así, porque así mayor. es que siempre omitimos el pequeñito detalle de que la guerra del Donbass no empezó porque un pueblo del Donbass decidió rebelarse contra la pacífica Ucrania. Es que hubo un golpe de Estado y hubo unas personas que se negaron a acatar... un presidente que utilizó con mucha violencia a la población. Bueno, pero que mandó a la policía a atacar a la población. Eso también está bien. No, vamos a ver, que hubo un golpe de Estado en España. Si sucediera esto en España, ¿te parecería normal Pedro que Pedro Sánchez Sánchez ordenara disparar a la policía, a la población, a los que están manifestándose con los tractores? ¿Tú verías normal que se derrocara un presidente así? ¿O te parece que no? Bien, vamos a hacer un debate electoral. Es que ojo, cuidado, es que estás cambiando la temporalidad de los hechos. Es que Yanukovych no mandó disparar a la población y se produjo un golpe de Estado. Es que se produjo un golpe de Estado y a raíz de ahí, lógicamente, ha habido una guerra civil. No. Bueno, pues es lo que pasó en Donbass. Nos gustaría, se está evitando constantemente. Antonio, un momento. Nos gustaría esta noche también poder contar con el testimonio del analista José Menéndez Manjón. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Consideras que Zelensky lo que está es intentando ganar tiempo o, como dicen también aquí, podría tratarse de un acto irresponsable? Hombre, intenta ganar tiempo. Ahora, yo no creo que ganar tiempo le sirva de mucho porque el público se cansa de las guerras. Sí. Es decir, los titulares sobre Ucrania acabarán cansando al gran público, aparecerán otras cosas. Entonces, esa guerra que tiene ahora ganada de la propaganda y de la opinión pública europea, no sé yo cuánto tiempo le ganará. Y mientras tanto, su ejército inevitablemente va a ser derrotado. Es muy difícil que Ucrania pueda... Recordemos que Rusia está empleando el 15% de sus tropas, nada más. Y no precisamente las mejor equipadas. Y bueno, ¿cómo consideras que será entonces la respuesta de Rusia ante esta negativa de Zelensky de entregar la ciudad de Mariupol? Perdón. Bueno, Mariupol está perdida. O sea, lo que se le ha ofrecido es salir y que no haya más tiros. Pero Mariupol está perdida. O sea, además Rusia, su objetivo principal lo ha conseguido, que es unir Crimea con el Donbass. Eso ya está hecho. Entonces... digamos que Rusia ha conseguido recuperar la vieja provincia de Nueva Rusia, que fue incorporada por Lenin en el 22 a la República Socialista de Ucrania, y eso ya está hecho. O sea, el objetivo fundamental de la campaña rusa está en el sur, no está en el norte. Rusia nunca va a saltar Kiev, primero porque se ha lanzado con 180.000 hombres a la intervención. No es una invasión, si quieres invadir Ucrania tienes que utilizar 500.000, 600.000, no 180.000. Es una intervención para liberar el Donbass y unir Crimea con el Donbass. Ya está. Y lo han hecho. Ya está hecho. Entonces, Zelensky, bueno, puede ser... Pero el ejército de Zelensky ahora mismo no tiene capacidad aérea y por lo tanto no se puede mover. El líder de los separatistas de Donetsk, Denis Pushilin, que es prorruso, afirma que la toma de Mariupol no será posible en días, ni siquiera en una semana. ¿Por qué es tan importante entonces la toma de esta ciudad? Bueno, es relativamente importante. O sea, Mariupol es el puerto del Donbass. Entonces, en ese aspecto sí, para la economía del Donbass es importante. Ahora, en el aspecto estratégico... ¿qué va a caer? ¿En una semana? ¿En 10 días? No creo que pueda aguantar mucho más. Y segundo, si los rusos son especialistas en... Ahora mismo el ejército ucraniano controla la zona sur del centro de la ciudad de Mariupol y un poco la parte central. El ejército ruso cuenta con tropas muy experimentadas en asalto de ciudades. En Alepo, en Grozny, fueron devastadoras. Entonces... no sé, ellos verán lo que hacen. Señor Manjón, muchísimas gracias por atendernos esta noche en La Alternativa. Muy buenas noches. Nada, ustedes. Yussi, vaya.
Bueno, yo creo que lo que tenemos que recalcar, y esto es una cuestión que creo que debería ser como casi de sentido común, puesto que nos tendríamos que preguntar por qué cada bando hace qué cosas y a quién le podría beneficiar, y es que cuando hablamos, por ejemplo, de la toma de Mariupol, que hay vídeos que me imagino que mis compañeros de mesa podrían decir que es propaganda prorrusa, donde los propios ciudadanos de Mariupol están diciendo que les disparaban los del batallón Azov, que no los rusos, para que no pudieran abandonar la ciudad, y estaban disparando los cordones humanitarios, y también pues el famoso caso del teatro de Mariupol, etcétera. Lo que tendríamos que preguntarnos cuando decimos que esto es propaganda prorrusa es qué beneficio tendría para los rusos atacar objetivos civiles, puesto que ahora mismo la aviación rusa no ha entrado a bombardear nada, puesto que yo creo que es lógico para todo el mundo, y no precisamente porque los rusos sean absolutamente maravillosos y tengan la bondad por el mango, sino porque lógicamente quieren tener la imagen más limpia con la cantidad de víctimas civiles, vamos, con la menor cantidad posible de víctimas civiles. Entonces, es precisamente el bando contrario el que podría intentar beneficiarse de estos ataques de falsa bandera, donde matar civiles y donde decir que han sido los rusos, y todo lo contrario. Vamos a ver. Es propaganda. Hay una cuestión ahí con eso. Primero, para una ciudad cercada, si tú quieres que una ciudad se rinda, lo mejor es que en esa ciudad haya mucha gente. ¿Por qué? Porque empieza el hambre, no llega el agua, no llega una serie de cosas, empiezan las enfermedades. En Mariupol están enterrando a la gente en fosas de mala manera. Incluso hay un sacerdote polaco que ha relatado cómo encontrabas montones de cadáveres por la calle. Entonces, evidentemente eso te interesa porque tú quieres ganar la guerra. Las guerras para sacar a la gente de allí. Han ofrecido cordones humanitarios, ha habido varios incidentes, ha habido acusaciones a los rusos también de disparar, hubo también un cordón humanitario en Grozny y acabó muy mal, acabaron atacando a los chechenos. Entonces, ya, pero que en principio lo que te quiero decir es que, hombre, tú de mano tú tienes que decir eso, por supuesto, tú no vas a decir lo contrario, pero tú lo que estás interesado es ganar la guerra, y lo que están interesados en tomar Mariupol cuanto antes. Entonces, yo sinceramente creo que la estrategia rusa militarmente es muy comprensible. Los cierro, que empiecen a pasar hambre, que hay 20. Pues creo que no. Eso está claro. No es una mera cuestión de hacer imagen. Ataques de falsa bandera, por supuesto que va a haberlos. Los ucranianos van a mentir en su propaganda, pero es que los rusos también. Pensar que los rusos son almas cándidas cuando luego estamos oyendo lo que estamos oyendo por parte de los políticos rusos, que además lo están diciendo muy claro. Si es que el tema es que lo están diciendo muy claro. Hay que escuchar solamente a Putin, si no hace falta hacer propaganda en contra. Solamente escuchar lo que dice. Lo tiene clarísimo, o sea, su objetivo es liberar aquello, en realidad lo que quiere es tener un gobierno títere en Ucrania. Y además, la situación, incluso habrás visto lo de las encuestas que hay, que tiene apoyo de la población para hacer esta guerra, pero es que ya se está hablando en encuestas que están diciendo que el próximo país tiene que ser Polonia. Es decir, hay un belicismo y hay un imperialismo que no es normal. No podemos estar mintiendo a la población europea diciendo que Putin quiere conquistar medio mundo. Es que vamos a ver, lo que es objetivo es que en Ucrania hay un problema. No te estoy diciendo que quiera conquistar el medio mundo, te estoy diciendo lo que están saliendo en encuestas que se hacen en Rusia, o que en el canal 1 de la televisión rusa. Está hablando de encuestas. Sí, eso es, y en el canal 1 de la televisión rusa. Eso es, claro. En el Canal 1, en la televisión rusa, en el Canal 1, con lo cual más vale que Putin siga en el cómo poder, invadir los países bálticos. Es decir, ese belicismo y ese imperialismo... No, todos sabemos no, porque al final están invadiendo países. Es decir, tú no puedes decir, no, es que esto solamente, bueno, en la televisión, que se calienta la lengua. No, señor, porque luego pasa. Yo tengo dos preguntas para Álvaro. La primera es, o sea, atendiendo a tu relato, Putin no se conformaría con la anexión de Crimea o con el reconocimiento de la anexión de Crimea y con la autonomía del Donbass, sino que pretendería eso, un cambio de gobierno en Ucrania. Un gobierno fiel a sus intereses. Y luego la siguiente pregunta es si Putin, atendiendo a esas encuestas precisamente, no podría ser un mal menor en Rusia. O sea, si el advenimiento de un presidente que tuviese más en consideración el sentir de la población rusa sería infinitamente peor para los países limítrofes, porque claro, si las encuestas que el siguiente país debería ser Polonia, igual deberíamos agradecer la presencia de Putin en el poder, como al menor. La pregunta, vamos a ver, el objetivo al final yo creo que el objetivo, si hubiera salido todo como el plan previsto, el objetivo hubiera sido derrocar al gobierno de Kiev. De hecho, a Yanukovych lo habían trasladado a Minsk, lo habían acercado. No creo que lo acerquen para tomar el sol en Minsk. Entonces, el objetivo yo creo que era ese. La situación se ha torcido
otro objetivo que pueden querer es efectivamente eso, es unir el Donbass y Crimea y formar, bueno, pues una especie de entre repúblicas y aquello, bueno, al final eso es Rusia. Da pero igual los objetivos que son se llamen públicos, como sea. los han dicho Sí, perfectamente. Pero el objetivo primero público es desnazificar Ucrania, que No, nadie entiende lo que es eso. Es mentira. Pero desnazificar Ucrania al final es cambiar al presidente. Bueno, no, pero eso sí lo han dicho. Eso sí lo han dicho. Pero eso es la narrativa. No podemos decirlo como el objetivo. Pero eso es la narrativa, que eso lo están diciendo. Era uno de los tres objetivos. No estoy escuchando hablar a Antonio Muro y me interesa mucho. Que falta una pregunta por responder. Termina Álvaro. Era más importante el de desmilitarizar, en todo caso, no el de desnazificar. Lo de Putin, hombre, no lo sé. Yo creo que también es que Putin ha creado todo este no, belicismo. todo este perollo lo ha creado, sabemos. Estoy hablando del tema de por qué la población sea tan favorable, por ejemplo, pues eso, a participar en guerras, tipo de cosas. Y eso es porque hay una dialéctica, en este caso muy nacionalista, que se ha utilizado pues en ese sentido. Entonces creo que en realidad es también culpa de eso. Además de estar reivindicando continuamente a muchos personajes siniestros de la Unión Soviética, lo cual es un problema, porque claro, si Stalin se convierte, como es, en el personaje más admirado, pues hombre, Stalin precisamente no destacó por su humanidad. Antonio Muro. No, yo quería decir que si tú miras un poco con la perspectiva de lo que ha ocurrido en los últimos decenios, es decir, existe una estrategia común en Rusia, o por lo menos aparentemente, que es la de crear repúblicas a las que supuestamente primero introduce gente, introduce su propia información, puede ser real o propaganda, al final acaba creando repúblicas independientes que acaban propiciando la entrada de Rusia. Es decir, tenemos los casos de Abjasia, de Osetia, del Donbass y tenemos a Transnistria en Moldavia, es decir, que están prácticamente con 2.000 o más de 2.000 fuerzas rusas garantizando la paz, pero que evidentemente es lo que ha conseguido. Quiero decir que hay una constante en el quehacer de Putin en la zona con respecto a los países o a las zonas que él quiere reconquistar. Y luego que, como decía Julio al principio, es que no hay razonamiento estratégico alguna. Es decir, no hay razonamiento estratégico que ir para atrás. Ucrania era un país reconocido internacionalmente, tenía sus problemas internos, como aquí hubiéramos podido tenerlo con Cataluña si la cosa se hubiera exacerbado, y como se pueden dar en otros países, pero esos problemas, no, los problemas internos de corrupción, los problemas internos de violencia terrorista, es decir, Ucrania estaba reconocido internacionalmente como Estado y estaba reconocido por la ONU. Como Estado que estaba masacrando a su pueblo. No, perdóname, pero que es que no se trata de que no se... ¿qué pasa? Vamos a ver, entonces, que tú le das carta de naturaleza... Si eso hubiera pasado, tú le das carta de naturaleza... Es darle la vuelta a la historia. Tú le das carta de naturaleza a un país para decidir en qué otro país tiene que intervenir por las armas cuando le conviene, si hay es una cuestión de solucionar un problema que ahora existe. A mí lo que no me vale el problema que ahora existe es que tiene que cesar la guerra. No, disculpe, Ucrania a partir del año 2014, cuando se produce un golpe de Estado en el país, no estaba bien que la Unión Europea se haya el golpe de Estado, como decía antes Álvaro, habría que relativizarlo con lo ocurrido y con la marcha de Yanukovych. No, es que Estados Unidos ha estado mal metiendo allí, en ese territorio, todo lo que ha querido. Mira, el derecho internacional se lo ha violado Estados Unidos, lo ha violado Francia, con Libia, con el Líbano, es decir, se ha violado, pero no por eso, por haberlo consentido anteriormente, hay que admitir lo que está ocurriendo ahora. No, perdóname, pero es que lo que está ocurriendo ahora tiene que terminar para entrar a hablar de lo que pasó antes, la estrategia. Eso ya no vale. Lo que está ocurriendo ahora tiene que terminar por ambas partes. Hay una guerra civil y la guerra civil hay que terminarla. No vale decir, vamos a dejar Ucrania como hace 2 años. Era con los presidentes ucranianos bombardeando su propia población. Y perdóname, te voy a decir lo mismo. Una población si tú ves los informes, estaba apoyada militarmente por Rusia. Una población que estaba en aquella parte... Ojo, cuidado. No, yo la OTAN no sé. Los prorrusos estaban apoyados en el Donbass, estuvieron apoyados... No habléis los dos a la vez, que si no, no se entiende. Aquí lo escuchamos, pero en casa no se escucha. Yo creo que habría que distinguir entre las reivindicaciones legítimas de Rusia y las ilegítimas. Yo creo que la neutralidad de Ucrania es una reivindicación legítima de Rusia. El establecimiento de poco menos que un gobierno títere es una reivindicación ilegítima. Y creo que en las propuestas de Putin se entremezclan reivindicaciones, o propuestas legítimas y propuestas ilegítimas, y que ese es el problema con el que nos topamos para analizar bien el conflicto. ¿Justifican las reivindicaciones legítimas de Putin una invasión? Creo que no. Por lo tanto, aceptando eso, creo que hay poco más que discutir.
Tenemos las declaraciones de Pedro Sánchez reunido con el primer ministro belga, en la que hablaban de tener que hacer un frente común para luchar contra Putin. Muy importante de cara también al mensaje que vamos a trasladar a nuestra ciudadanía y también a Putin en el sentido de unidad, la unidad europea en torno a la condena de esta invasión, en torno a la solidaridad con el pueblo ucraniano y, en tercer lugar, en torno a la necesidad de articular respuestas comunes a un problema común que tenemos, que es el de este desbocado precio de la energía que está afectando al bienestar de nuestros conciudadanos. Sí. Bueno, Álvaro Peñas, muchísimas gracias. Te vemos aquí el lunes que viene. Estará Lius Ibaya probablemente. Yo el lunes que viene estoy en Budapest. Vamos a cubrir las elecciones en Hungría. Bien. Bueno, así pues que no estaré por aquí. Pero espero verte más a menudo. Sí. Que salen muy interesantes los debates. Podemos hacer una conexión. Claro. Pero bueno, tiene la palabra el director de Alternativa. Vamos a hacer por aclamación popular. Por aclamación popular vas a hacer una conexión. Álvaro, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Y nos vamos a publicidad, pero volvemos enseguida. Estamos ya de vuelta, pero seguimos en el plano internacional porque se ha producido una nueva polémica en el mundo del deporte estadounidense, concretamente en la disciplina de natación. Lia Thomas, nadadora transexual que hasta el año 2019 competía en la categoría de hombres, se ha proclamado número 1 en la prueba de 500 yardas convocada por la Asociación Nacional Deportista Universitaria y se ha generado este revuelo. Vean. Lia Thomas, la nadadora transexual estadounidense, ha arrasado en la competición de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria de Estados Unidos. Lo que no ha gustado ni al público, ni tampoco a sus rivales en el podio. Thomas vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta victoria ha generado una enorme polémica entre muchos de los aficionados de este deporte que consideran que la nadadora no competía en igualdad de condiciones con sus rivales. Pero la cosa fue a más. Emma Williams, segunda clasificada, aceptó el rol que el público y sus propias rivales le daban, el de verdadera ganadora de la prueba. Lia había competido siempre entre hombres hasta el 2019, cuando se decidió a iniciar su transición. Hasta entonces, el mejor resultado de la nadadora fue obtener el puesto 462 en la categoría masculina de la misma competición. 3 años después, y tras autopercibirse como mujer, ha conseguido la medalla de oro y con una amplia ventaja sobre sus rivales. Pero a pesar de todo el revuelo, Thomas ya se prepara para participar en más pruebas de los campeonatos nacionales en Estados Unidos. Ya lo ven, polémico caso, y precisamente para comentarlo hoy contamos en plató con Pilar Calvo. Muy buenas noches. Ella es la secretaria general de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pilar, buenas noches, bienvenida otra vez, que ya estuviste en otra ocasión. Teníamos aquí una pequeña duda, ¿es el nadador, la nadadora? ¿Qué decimos? La nadadora. La nadadora, porque si decimos el nadador, nos podemos exponer a una multa. Entonces aquí ya hay un lío. Entonces, si es la nadadora, ¿por qué no puede participar en una competición femenina? Pues porque biológicamente es un hombre. Entonces el deporte tiene... Bueno, yo lo voy a llamar el nadador porque si no me hago un lío, Pilar. Bueno. Tú llámalo como quieras. Cuidado. A ver, el deporte está separado por categorías, pero categorías biológicas. Entonces está la categoría femenina y la masculina. Entonces, con todo este tema, realmente lo que tendría que ver es, biológicamente, él ha nacido hombre, tiene que competir contra hombres. Porque si no, evidentemente, como ha dicho la intro, está en clara ventaja. Dicen que en todas las competiciones en las que compite, vamos a llamarle Lia, nada más tirarse al agua ya casi le dan por ganador. No por nada, sino porque es que gana todas las competiciones, parte con una ventaja. Claro, es que, a ver, es muy claro, o sea, cuando una persona ha pasado la pubertad siendo hombre, va a ser un hombre toda la vida. Es que no solo es la testosterona, o sea, parece que es lo único que se cuenta, pero son muchas otras cosas, ¿no? Pues evidentemente el físico tiene mayor capacidad pulmonar, tiene mayor densidad ósea, tiene mayor
masa muscular, en fin, es absolutamente todo. Entonces solo la testosterona, pues a lo mejor si empieza a competir con hombres, pues está en desventaja con ellos. Pero ella lo ha decidido así, entonces pues realmente lo que tiene que hacerse es competir contra las personas que son igual que él. Pilar, lo veíamos en el vídeo, la mayor posición que había obtenido Lía como hombre, pero, o sea, compitiendo en las disciplinas de hombre, era la 462. Sin embargo, ahora consigue la primera posición. Tú que estás acostumbrado a tratar con mujeres deportistas, ¿cómo reciben una noticia así? Porque claro, pasar de la 462 al primer puesto, que son muchos puestos de diferencia. Bueno, pues esa es la ventaja que tienen los hombres contra las mujeres. Es así de fácil. Pues claro, habéis visto cómo todas las competidoras pues, se han puesto aparte pues, para demostrar que no están de acuerdo. Y el público también. El público también ovacionaba a la segunda, que es la primera. Claro, es que además todo esto después afecta a muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en España, para las oposiciones de policía, militar, o sea, Guardia Civil y demás, las pruebas físicas están puestas en función a unas marcas que hacen las mujeres. Si empieza a haber mujeres transexuales que hagan unas marcas mucho mayores, pues todas esas medias van a subir y a las mujeres les va a resultar también mucho más difícil optar a conseguir esa plaza, por ejemplo. A mí me gusta... Y ese doble, perdona, Sofía, ¿y ese doble baremo lo has visto tú, Pilar, como una injusticia o como un hecho biológico casi? ¿A qué te refieres? Al doble baremo de las pruebas, que no haya un único baremo, que haya dos baremos, uno para los hombres y otro para las mujeres. ¿Las mujeres veis ese doble baremo como una discriminación? No, no es una discriminación. Bueno, es que estamos, o sea, físicamente somos diferentes, entonces pues tiene que haber diferencias. Claro, es que reconocer esta diferencia ya se está convirtiendo casi en un acto revolucionario. Esta diferencia entre hombres y mujeres. Había una crónica en El Español sobre el caso este de Lía Thompson, El Español, el periódico de Pedro J., que era una crónica muy sesgada, que decía que la polémica no estaba en la victoria, que la polémica estaba en la reacción del público. Yo creo que la reacción del público ha sido la que tenía que ser, apoyar a la ganadora, que era la que ha llegado en segundo lugar. Es que lo que no sé es cómo, yo sinceramente no sé cómo todas ellas, cuando estaban al borde de la piscina y pitaron, saltaron. Yo no hubiera saltado. Es que son ellas también las que se tienen que plantar y decir hasta aquí hemos llegado. Es que no puede ser. Pero precisamente, Pilar, sobre eso hemos hablado esta mañana en el programa de 7 al día. Lo ha visitado Irene Aguiar, asesora jurídica especialista en Derecho Deportivo, y ha explicado las principales claves por las que este caso genera tanta polémica. Y precisamente hablaba de que el resto de nadadoras, a lo mejor por miedo a lo que les puedan decir, a las represalias que puedan tener por no ser políticamente correctas, tal como se entiende ahora, no ser políticamente correcto, a lo mejor no se pronuncian por ese motivo. A mí me gustaría que vieses sus declaraciones y luego las comentásemos. El asunto es que dividimos el deporte en categorías por sexo biológico por una razón, y es que hay diferencias inherentes al cuerpo de sexo biológico masculino con el cuerpo de sexo biológico femenino. Pero es que tenemos una estructura ósea diferente, el hombre tiene una pelvis más estrecha, la mujer una pelvis más ancha, el tronco también es más ancho en el caso de los hombres, son más grandes, tienen una mayor musculatura, mayor densidad muscular, mayor densidad ósea. Todo esto hace que tengan un rendimiento deportivo muy superior. Las deportistas tienen mucho miedo. Yo hablo con ellas porque es a lo que me dedico, entonces yo trato mucho con deportistas, con clubes, con federaciones, y hablo con las deportistas de este tema. Tienen un miedo atroz a ser tachadas de transfobas, a ser canceladas, y la cancelación para un deportista puede suponer el fin de su carrera. Aquí el único responsable son los reguladores del deporte, que saben que esto es una injusticia y que son quienes tienen que poner cordura aquí. Pues quizás se tendrían que unir todas. A todas no las van a acusar de transfobas. Quiero decir, bueno, pues y que las acusen. ¿Y por qué hay que tener tanto miedo? ¿Pero por qué tenemos que aceptar estas cosas? Al final yo creo que... Además, suponerte a esto no es ninguna fobia, no es ninguna transfobia. No, lo que es injusto es que esté compitiendo con mujeres biológicas, quiero decir. ¿Es el principio del fin del deporte femenino? Pues si empieza esto así, sí. Desde luego, grandes marcas ya se han unido a esto, porque Adidas ha utilizado para promocionar el deporte femenino precisamente a un deportista trans. Vean. Eu sou a Tiffany Abreu. Eu jogo pelo Brasil e por todas as mulheres trans. Quando você torce por mim,
todos nós ganhamos. Dentro e fora das quadras. A minha história não é impossível, porque eu sou possível. Pilar. Poco que comentar, ¿no? Que no se haya comentado ya, que no hayas comentado ya. Antonio Muro. Vamos a ver, en las categorías de hombres, aquel que utiliza una sustancia para mejorar físicamente y diferenciarse de sus compañeros es sancionado. Es decir, ¿por qué? Porque ha mejorado físicamente respecto a los demás. Yo creo que esto es hacer trampa, es decir, pero dicho claramente. Es decir, en el momento en que tú te aprovechas de algo que no pueden aprovecharse los demás en justicia para ganar una competición, pues creo que es una trampa. Y creo que, como decía Pilar, tienen que acabar con ella las propias deportistas, porque si no, verdaderamente, como hemos visto en el anuncio, porque el anuncio de lo que se trata, obviamente, es un anuncio publicitario y de vender, es decir, llegará un momento en que el deporte femenino se corrompa, porque es así, claro, es decir, cuando tú quieres competir, como todo es normal y es el anhelo por ser la mejor y resulta que alguien con trampas te gana, pues es evidente que ¿para qué? A mí me gustaría saber, en vuestra opinión, qué ocurriría en el caso contrario, ¿no? En el caso de que una mujer compitiese en una disciplina de hombres, ahí sí que recibiría todo el respaldo de que es injusto. ¿Qué pensáis que pasaría en esa situación? Probablemente no, porque partiría con una desventaja. Claro. Probablemente no competiría y haría por competir, aún habiéndose hecho hombre, por competir en las categorías femeninas, entiendo yo. Lo que, por dar una visión un poco más esperanzada del asunto, el sentido común no se ha perdido. El público que estaba presente en las propias nadadoras, claro, las nadadoras, el público, mujeres deportistas, pues hombre, conservan el sentido común que parecía extraviado. Pues uno no es lo que se siente o lo que dice ser, uno es lo que es. Y luego que hay diferencias biológicas entre los hombres y las mujeres, que como decías tú, Gonzalo, es una afirmación prácticamente tabú hace 2 o 3 días. Entonces, sí, por dar una visión más esperanzada, el sentido común no se ha perdido. Y esta es una reivindicación de puro sentido común. No deberían tener miedo las nadadoras a que se las acuse de transfobas. Claro, aquí puede haber una vuelta más de tuerca que jugaría en contra de las mujeres deportistas, que es que la mera declaración de voluntad de la persona, para decir si es hombre o mujer, se acepte con todos los efectos jurídicos. Es decir, que Cristiano Ronaldo diga, cuando ya se le pase el arroz, que no sé cuándo será porque no soy futbolero, pero cuando ya tengo una edad diga, no, me siento mujer y decida competir en un equipo femenino sin necesidad de someterse a ningún proceso químico ni de cambio de sexo. ¿Eso se puede dar? Bueno, se puede dar porque ahí está el proyecto de ley, así lo contempla. De momento no se ha aprobado, está... Pero está ahí. Está ahí, está ahí. Y no solo en España, en todos sitios. Además es luego también como las contradicciones entre el movimiento feminista y el movimiento trans, que es que son inevitables. O sea, llevan tiempo posponiéndose, pero al final han terminado por explosionar. O sea, claro, es que vemos que el movimiento trans, en este caso el proyecto de ley presentado por Podemos, atenta directamente contra los intereses de las mujeres. Claro. De hecho, en la manifestación del 8 de marzo hubo 2 manifestaciones, en las que unas negaban a las otras. Intereses, o sea, posturas irreconciliables a la larga. Hay una cuestión creo que es muy importante que decía la abogada esta mañana y es la cancelación. Las deportistas, por ejemplo, olímpicas, dependen de un programa, el programa ADO, que es un programa directamente vinculado a marcas comerciales. Si desgraciadamente, no hablo de deportes de equipo, una determinada deportista es catalogada como transfoba, evidentemente la marca comercial, por la presión mediática que le van a ejercer sobre ella los medios, si esta deportista declara abiertamente que ella considera que, como estamos diciendo aquí, eso no es justo, que no competir en las mismas condiciones, si esa marca le retira el apoyo, estaremos llegando a la cancelación también de las deportistas. Es decir, ¿por qué? Pues porque su carrera deportiva, sobre todo en el deporte femenino, depende en una muy buena parte de las ayudas económicas. En el momento en que las marcas comenzaran a racanear simplemente porque son señaladas por los medios o por los políticos como transfobas, pues es evidente que se estaría produciendo un perjuicio grave. Y no solo las marcas comerciales, probablemente también desde las propias federaciones pueden a lo mejor prohibirles competir por considerar también que son deportistas. Claro, porque si se aprueba la ley, evidentemente es que va a ser delito.
es decir, poner en cuestión esto. Es decir, prácticamente va a ser un delito. Por lo tanto, evidentemente, vamos a llegar... Si se aprueba la ley, sería delito el cintillo del reportaje, hablando de un transgénero y no de una transgénero. Es que podemos llegar a situaciones absurdas. Yo creo que lo que tendríamos que aprovechar desde todos lados es hacer un llamamiento masivo al sentido común en todos los ámbitos, porque de verdad que se está perdiendo desgraciadamente. Y si la gran mayoría de las personas, al final, por mucho que nos intenten vender desde la cultura de la cancelación y todo esto, la gran mayoría de las personas estamos absolutamente de acuerdo en este tipo de cuestiones, puesto que nadie está diciendo que una persona no pueda sentirse lo que quiera, sino que al igual que un hombre, no sé, ya me dirás tú, Gonzalo, no se siente, creo, discriminado por no poder parir, porque esto es un hecho biológico. Yo lo considero todos los días, después de haber visto a mi mujer, una bendición, más que una discriminación. Pero esperemos que la ciencia no avance tanto. Creo que deberíamos, y con esto ya acabo y me callo para siempre, que bastante he los hablado hombres con no Ucrania. pueden parir, pero si entra en vigor esta ley y niegas, Y yo me considero hombre. niegas que los hombres pueden quedarse embarazados, te puedes exponer a No, una y multa. es que ya están Pero si uno diciendo puede que hay hombres con regla aunque no la tengan. O sea, ojo, que hay puede señores que sentir lo sienten que tienen la regla lo que aunque se le antoje. A lo que no puede aspirar es a que ese sentimiento altere su ser, o sea, tenga una repercusión ontológica, por decirlo filosóficamente, y tampoco puede aspirar a que los demás reconozcan su sentir como una... Pero bueno, más allá de eso, que esto viene a evidenciar también... Antonio hablaba de acoso mediático, pero sería simplemente acoso mediático, no acoso popular. Esto viene a evidenciar también el abismo que media entre las élites, el divorcio y la gente. La vida ejecutada y la vida declarada, como dice Pedro Herrero. Pero es que la gente de a pie tendríamos que rebelarnos contra eso, porque hay unos mínimos, porque si no, al final vamos a llegar a la invisibilización absoluta de la mujer. Pero es que nos tendríamos que unir feministas y las que no se consideran feministas, porque esto es una cuestión de sentido común, prácticamente una cuestión de Estado. Pilar Calvo, tenéis una responsabilidad enorme las mujeres deportistas. Y desde aquí, modestamente, os vamos a ayudar en todo lo que podamos. Nosotros nos llamamos La Alternativa a este programa porque es un programa en el que siempre está a favor de la obviedad y de la evidencia. Yo me ofrezco, en cuanto pase el temporal, me encantaría hacerte una entrevista también y una causa más. Pues hablar sobre... No, pero está muy bien que pasen estos casos porque al final la gente empieza a enterarse, ¿no? Porque el deporte, sobre todo el deporte femenino, como está tan invisibilizado, que no sale en los medios ni nada, ni las victorias ni los problemas, claro. No os ha costado ni nada. Entonces, pues... Fíjate que cuando sale, al final también es por un tío, es que te los tienes que tocar. Pero que al final el público